hasta ahora no me ha entregado ni la primera dosis conmigo. La gente cree que el sistema debe darlo todo. Si el presidente tuviera un hijo enfermo de eso, ¿le importaría? Hola, bienvenidos. La crisis que atraviesa el actual sistema de salud del país también está afectando a los pacientes con enfermedades huérfanas, es decir, aquellas afecciones raras, crónicas y degenerativas que por su escaso número de casos no son atendidas por dicho sistema de salud. Esta noche les hemos preparado una historia dramática de padecimiento y lucha de 3 niños, 3 familias que se enfrentan a un sistema de salud que parece no defender la vida, sino un negocio. Tres madres, una lucha y un drama en común. Sus hijos padecen extraños y complejos síndromes que a diario consumen sus cuerpos. Amanda Enríquez, Luli Boza y Janet Novoa no solo comparten el hecho de ser madres, sino el dolor de ver cómo el sistema de salud en Colombia juega con la vida de sus pequeños, dilatando autorizaciones para diagnósticos, así como la entrega de costosos tratamientos y medicamentos que en algo mitigarían el sufrimiento de sus hijos. Ellas, tan abnegadas como desesperadas, llevan entre 7 y 10 años peleando por el derecho a la salud de sus hijos que sufren de enfermedades huérfanas, patologías incurables, una dura realidad que golpea a estas madres y ocupa todas sus fuerzas. A María Isabel Enríquez, de 14 años, hija de la humilde campesina Amanda, se le quiebran los huesos a causa de un extraño síndrome. Tiene los huesos de mala calidad, todos los huesos largos. El síndrome MC lo que hace es malformar a los niños. Los huesos se los malforma y hay múltiples fracturas. Ángelo Boza, de 13 años, hijo menor de la reconocida actriz colombiana Luli Boza, no tiene fuerza suficiente en sus músculos y hoy sueña con volver a caminar. El caso de él es muy curioso. El caso de él, la debilidad está en los cuádriceps, en los gemelos y en el talón de Aquiles. Y Miguel Ángel Patiño, de 11 años, hijo único de esta enfermera, está postrado en cama por culpa de un daño progresivo en sus genes. Encontré pues que era una enfermedad genética donde se ven malformaciones óseas, se ve que no se metaboliza una enzima. Estas mujeres, como millones de personas en el país, ya conocen de memoria el recital de excusas evasivas y trámites que diariamente las EPS les dan a muchos de sus usuarios, dilatando así los servicios para sus hijos y familiares enfermos. Pues ya me mandaba un oficio que ya no, que tenía que buscar un especialista de la EPS. En esas llevamos desde diciembre del 2012. Tengo que hacer 1000 vueltas, tengo que ir al sur, a la 30, a la no sé qué, voy, vaya voy. Nosotros llegábamos a la EPS con las órdenes médicas y pues es un laboratorio que no cubre el POS. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Cubrirlo nosotros. En un país en el que los escándalos por corrupción salpican mensualmente a muchas de estas EPS, al punto que en los últimos años 5 de estas entidades han sido intervenidas y liquidadas, usuarios con extraños diagnósticos como María Isabel, Ángelo y Miguel Ángel ven con resignación cómo su salud se debilita al cuidado de un régimen para el que son un código sin rostro. La gente cree que el sistema debe darlo absolutamente todo. Y en segundo lugar, que son las EPS las que tienen que darlo todo, que a las EPS les pagan para hacerlo. Y resulta que eso no es cierto. Independientemente de todo, las EPS y las IPS que conforman el sistema de salud tienen la obligación de darle tratamiento a las enfermedades huérfanas. Y frente a este desacuerdo entre la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral y el Ministerio de Salud, entonces, ¿qué implicación tienen las EPS y el gobierno en el evidente deterioro de salud de estos menores? Las preguntas de Luli Boza
hoy se las hacen millones de colombianos. ¿Hay un plan en el gobierno donde se ocupen de esas cosas? O sea, ¿les preocupa siquiera? Si el presidente tuviera un hijo enfermo de eso, ¿le importaría? El momento en que me doy cuenta que con mi hija está pasando algo raro, apareció con un sangrado vaginal. Y la noche anterior pues se había quejado mucho del dolor de estómago. Ahí comenzó esto. Yo en ese tiempo yo ni sabía que era ginecostetra. La valoró y me dijo, efectivamente su niña tiene una pubertad precoz y va a seguir llegándole el periodo menstrual. Desconcertada por el extraño trastorno hormonal de su pequeña, Amanda tenía entre sus manos una de las primeras piezas de su tortuoso rompecabezas. Cuando le empezó a llegar el periodo menstrual, yo no sabía qué colocarle, si trapitos, si toallas, pañales. Y cuando le colocaba eso, la quemaba. La vida cambió radicalmente para Amanda y su hija. A la ausencia de un diagnóstico médico se sumaba la falta de recursos. Los costosos exámenes que no cubría el régimen subsidiado de salud al que estaba afiliada hicieron que esta familia perdiera lo poco que tenía. La plata se acabó, entonces decidimos hipotecar el lote. Perdimos ese lote. Así, sin más que lo que llevaban puesto y sin una respuesta médica, Amanda, su esposo y sus 3 hijos, Tatiana, María Isabel y Jonathan, regresaron a su natal Nariño, lugar en el que esta historia tomaría un giro aún más doloroso. Un episodio casi igual de intempestivo como el que sacudió a la actriz colombiana Luli Boza, reconocida por su participación en decenas de novelas y obras de teatro. Ella atravesaba por un difícil momento en su vida cuando recibió malas noticias acerca de la salud de Ángelo, su hijo menor. Fue un año terrible. Se muere mi mamá, a los 15 días me dan el diagnóstico. Me tengo que ir de esta casa por cosas que estaban pasando y porque necesitaba cambiar el de ambiente. Yo ya presentía lo que venía con Ángelo. Y el presentimiento de una madre pocas veces falla. El pequeño Ángelo dio muestras en unas vacaciones de fin de año a Cartagena de que algo no estaba bien con su salud. Las ocasiones en que pudimos salir de vacaciones, le tenía miedo, empezó a darse cuenta que no tenía el equilibrio que necesitaba para soportar el embiste de una ola. Después una profesora me llama, me dice, oye, Ángelo se cayó como 7 veces. Fue impresionante. Y si pasaban los niños corriendo y él estaba parado y alguien lo rozaba, ahí perdía todo el equilibrio y se podía quedar sentado horas. A Luli la agobiaban las dificultades físicas de su hijo y un infructuoso proceso médico de 4 años sin un diagnóstico concluyente en su EPS Sanitas. Fue así como la actriz asumió el papel de madre desesperada que tantas veces interpretó en las novelas y decidió tomar cartas en el asunto. Se demoraron en dar el diagnóstico y ya se me subió el apellido. Y entonces ya les dije, o me arreglan el chicharrón o vamos a tener problemas serios. Estaban todos los síntomas, pero no mandaban a hacer nada. Y se demoraron hasta el 2012, tuve el resultado. Luli Boza y su enfermo hijo perdieron 7 años claves de vida en los que la enfermedad tomó ventaja. Infortunadamente, los temores de esta madre estaban a punto de hacerse realidad. Ángelo comenzaría una dura batalla por su salud y ella tendría que sacar fuerzas para convertirse en su bastión. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, otra incondicional madre da la pelea para mantener vivo a su hijo. La incansable Janet Novoa alterna sus estudios de enfermería con los cuidados que requiere su pequeño Miguel Ángel. Miguel nace por cesárea. Precioso, un gordo hermoso, normal, sin ninguna patología, sin ninguna enfermedad de base en ese momento. En 2002, Miguel Ángel apenas había cumplido 1 año de vida cuando extraños síntomas se manifestaron en su cuerpo.
Lo llevé a un control de crecimiento y desarrollo. La pediatra que lo veía en ese tiempo encontró que la columna de Miguel Ángel era anormal. Tenía cifosis y escoliosis, o sea que la columna estaba curva. Un médico de su EPS Compensar atendió a su pequeño hijo. Él en ese momento no me dice nada, me entrega el resultado de la radiografía. Hoy, este frágil niño de 11 años, de apenas 102 centímetros de estatura, tiene a Janet y a su esposo Albeiro Patiño, luchando para que su EPS Compensar respete su derecho a la vida. De su bolsillo han pagado costosos exámenes que no ha cubierto el sistema de salud. Los primeros laboratorios que se le tomaron a Miguel Ángel, nosotros hacíamos rifas con el sueldo de Albeiro porque únicamente trabajaba él. El diagnóstico para el extraño padecimiento de Miguel Ángel estaba por conocerse. Su cuerpo se transformaría al igual que su vida, y la angustia que sentía su familia era apenas el prólogo de esta difícil historia. Mientras tanto, en Chachagüí, Amanda Enríquez, la madre de la pequeña María Isabel, quien se había desarrollado de forma extraña a los 3 años, pudo realizar un costoso examen para establecer la enfermedad de su hija. Se llama síndrome NC-Cune-Albright. Yo no lo sabía pronunciar. Mi hijo ella tiene que estar en un continuo control. McCune-Albright es un síndrome que causa graves alteraciones físicas, según la presidenta de la Asociación Colombiana de Genética Humana, Heidi Mateus, una de las expertas más prestigiosas del país en el tema de las enfermedades huérfanas. Lo más preocupante son las alteraciones a nivel esquelético, porque los huesos se pueden ir degenerando y pueden producir complicaciones severas en los pacientes afectados. Amanda supo entonces que su adorada hija era una niña de cristal, una inocente criatura hecha de un material óseo tan frágil que se terminó quebrando el 12 de diciembre de 2006 mientras caminaba con su hermana. Cuando ella se fracturó, ese día yo la invité a que me acompañara a hacer un mandado, a comprar algo a una tienda, y ese día estaba lloviznando. Lastimosamente se resbaló por la calle. Yo la miré tirada en el piso, llorando, y cuando le miro la pierna, o sea, quebrada, salido un hueso horrible. Entonces yo ahí me desesperé mucho. Se partió el fémur en 2, quedó así, aquí casi en la cabeza. Cuando el médico nos mostró la placa, yo casi me desmayo. Y yo, doctor, ¿qué pasa con mi hija? ¿Qué es? ¿Qué tiene la niña? ¿Por qué esa fractura? La operaron y quedó con espica de yeso, toda enyesada. El diagnóstico y los alcances de esta enfermedad estaban claros. María Isabel, la protagonista de esta historia, estaba viviendo en carne propia el dolor de padecer un síndrome casi tan extraño como la misma infancia que le tocó vivir. Cuando me fracturé, ese fue, digamos, el momento que yo tuve que decir, listo, no es normal que una niña se fracture con un resbalón, entonces ya tengo que ponerme seria y mirar cuáles son las cosas que tengo que hacer, cómo tengo que manejar mi vida, aprender a cuidarme. Con su hija recién operada y sin tratamiento alguno de su EPS en Pasto, Amanda decide viajar en enero de 2007 a Bogotá en busca de ayuda. La angustia termina por llevarla a tomar medidas desesperadas, plantarse con María Isabel frente a la casa de Nariño. Entonces llegué ahí, saqué una cobija, coloqué mi niña. Yo no soy desplazada por la violencia. Me acuerdo que le dije, pero sí soy desplazada por la salud en Colombia. Parece ser que los derechos que tiene mi hija no son válidos aquí en Colombia. En Noticias RCN conocimos su drama y su justo reclamo al sistema de salud. El país conoció la lucha de estas dos valientes mujeres. Y yo decía, Dios mío, usted esto lo permitió con un propósito. Yo sé que alguien va a llamar. Y la
las sentidas súplicas de esta madre por fin obtuvieron respuesta. Salió la noticia y a los 5 minutos llamó el doctor Chucrí. Dijo, yo me llamo Chucrí Aguadala, soy profesor de endocrinología pediátrica y yo voy a tomar el caso de tu hija. Y así fue. Un ángel había llegado a sus vidas. Un hombre bondadoso que, conmovido por el padecimiento de María Isabel, decidió comprometerse a tratar de devolverle la esperanza a este par de guerreras. Esperanza que las EPS les habían negado. La actriz Luli Boza decide realizar de su bolsillo los costosos exámenes genéticos a su hijo que su EPS Sanitas había dilatado por 7 años. Por medio de otra persona logro que le hagan un examen en otro lado. La primera noche lloré muchísimo. Era julio de 2010. El llanto de Luli al conocer el diagnóstico de su hijo Ángelo fue el presagio de una lucha que desde entonces comenzaron a librar en contra de la dañina distrofia muscular. Van perdiendo la fuerza inicialmente en sus piernas, luego se van comprometiendo sus brazos y finalmente puede comprometer el músculo cardíaco y los músculos respiratorios. ¿Sabe cuántas llevamos? El pequeño Ángelo, reacio a dar entrevistas, nos recibió en su casa y en medio de juegos y de risas nos contó, con la inocencia propia de un niño, en qué consiste la enfermedad que lo tiene alejado del colegio y dependiendo de esta silla de ruedas. La enfermedad de distrofia muscular. Eso es lo que tengo yo, por eso no camino. Y no caminaba bien por eso. Pero que bueno, siempre me tenían que estar diciendo. Porque yo caminaba así, como una bailarina. Pero la fuerza que no tiene Ángelo en los músculos la tiene Luli en su corazón de madre. Las evasivas de su EPS la llevaron a invertir parte de sus ahorros en busca de un tratamiento que pudiera mejorar la salud de su hijo. En ese momento digo, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? No sabía qué hacer, estaba en una situación económica muy brava. Tú como madre, si tienes la capacidad, tú haces lo que sea, vendes lo que sea para conseguirle la salud al pelado. Los sacrificios de Luli tuvieron recompensa. Un médico investigador con formación en París, conocedor de las enfermedades huérfanas, se interesó en el caso de Ángelo y le ordenó un novedoso tratamiento. Aquel costoso medicamento se convirtió en la nueva lucha de la reconocida actriz. Ay, mijo, no me digas. La enfermera Janet Novoa supo en diciembre de 2002 cuál podría ser la extraña enfermedad que padecía su hijo Miguel Ángel. Le dije, doctor, dígame qué está pasando. Miguel tiene síndrome de Morquio. Janet salió destruida de aquel consultorio. Con su hijo en brazos, no entendía en qué consistía el síndrome de Morquio, ni mucho menos pronunciaba con fluidez el término que ahora le enredaba la vida. Pese a los devastadores síntomas, la EPS de Janet, Compensar, tomó 5 años para diagnosticar definitivamente a su hijo Miguel Ángel. A partir de ahí, Janet y Albeiro debieron tomar una difícil decisión que invirtió los roles de su familia. El padre dejó de trabajar para quedarse en casa con su pequeño hijo. Bueno, la decisión inicialmente, era más fácil para mí decir, bueno, hasta aquí ya. Porque ya estaba en ese momento, pues terminó su carrera y está haciendo su año rural. Todo lo costeamos nosotros. En el momento en que nosotros no podemos, mi familia me ayuda y la familia de mi esposo también nos colabora. Lo que sí hizo la EPS Compensar fue la cirugía el pasado 5 de marzo. Esta familia tuvo que afrontar una de sus más grandes crisis. Una delicada descompensación medular se complicó y luego de 9 horas, Miguel Ángel casi pierde la vida. Esas que él estaba pues al borde de un milagro y que estaba en manos de Dios, pues fue muy tenaz, fue sentir que se me estaba yendo la vida. Ustedes se preguntarán por qué los casos de enfermedades huérfanas de esta noche involucran niños.
La respuesta está en que el 50% de estas afecciones se manifiestan en la niñez. Ya regresamos. La reconocida actriz Luli Boza tiene en común con Amanda Enríquez, una ama de casa pastusa, y con Janet Novoa, una enfermera bogotana, un drama. Sus hijos padecen enfermedades raras y degenerativas que no han sido atendidas por el sistema de salud. Así continúa nuestra historia. Luego de casi 40 días en cuidados intensivos, Miguel Ángel venció a la muerte, pero su pronóstico continuó siendo reservado. Estando en la UCI, intubado, sedado, yo tuve que pedirle a él que si se tenía que ir con Dios, que se fuera. Y él abrió los ojos y me dijo que no. La EPS exigió, como es de ley, el respectivo copago, y los Patiño Novoa quedaron contra las cuerdas. Casi 800.000 pesos. Pues fue muy complicado porque es lo que dices, era la mitad de mi sueldo. Pero la lucha de Miguel Ángel no acabó en el quirófano. Pasaron 5 meses antes que su EPS autorizara trasladarlo a su casa. Janet y Albeiro ya no podían con los gastos que esto les generaba y una tutela sería su única salvación. Una extraña enfermedad tiene sufriendo a una niña pequeña. La denuncia que hicimos en Noticias RCN el 17 de enero de 2007 sobre el caso de Amanda Enríquez y su hija María Isabel, enferma y en busca de ayuda en la casa de Nariño, conmovió al endocrinólogo colombo-egipcio Shokri Aguadala. Yo nomás le pido a Dios que me sane. Cuando yo estaba viendo el noticiero, vi que presentaron a María Isabel, una niña que está fracturada, que está enyesada, que se presenta desarrollo. Ahí está el diagnóstico, está gritando. Es síndrome de McConnell-Bride. Es una niña que tiene displasia fibrosa poliostótica. Yo me pongo en contacto con el noticiero, digo, ¿sabe qué? Yo quiero verlo. Yo sé, puedo suponer que es lo que tiene y podemos ayudarla. Por lo menos para mejorar su calidad de vida. Y me acuerdo claramente, no la voy a curar, sino puede mejorar su calidad de vida. Desde 2007 hasta diciembre de 2012, el doctor Shokri ayudó por su cuenta a la pequeña. Esa osteoporosis focalizada duele muchísimo. El doctor Shokri es un ángel que Dios lo ha usado, es como familia para mí. Sin embargo, el médico fue claro. No la iba a curar, pero sí trataría de mejorar la calidad de sus huesos. Luego de una nueva cirugía, entró en acción el pamidronato disódico, una costosa medicina no POS, es decir, que no está dentro del plan obligatorio de salud que Shokri consiguió para ayudar a María Isabel. Si empieza a mejorar la calidad del hueso, empezamos a quitar el yeso poco a poco, y cuando yo veo a María Isabel por primera vez en la vida, andando con muletas, pero caminando, la alegría sí es indescriptible. Me ayudó bastante, yo ya me sentía con más fuerzas, no podía, digámoslo, andar mucho tiempo, estar de pie, no, eso me fue reforzando más bien como para yo estar mejor. Pero una dosis de este medicamento le costaba a Shokri 5 millones de pesos. Es el costo aproximado cada 3 meses. Si hablamos al año, 4 por 4 son aproximadamente 15 millones de pesos. Si vamos a hacer el buen doctor pudo costear 6 dosis, es decir, ayudó a la pequeña María Isabel con 30 millones de pesos. Pero no pudo seguir, ya que no había con qué seguir hospitalizando a María Isabel para aplicarle el tratamiento. Más que todo, se vuelve esa tramitología interminable, ¿sí? De hecho, hay niños que hasta tienen tutela y tampoco les dan su medicamento. Amanda recurrió a la tutela para obtener por esta vía el costoso medicamento. Cuando peor estaba la pequeña María Isabel, su madre recibió de la justicia lo que el sistema de salud le había negado. La tutela, claro, dice que el tratamiento integral, dice, de la niña, y que se me den, pues,
lo que la niña necesita. Pero a pesar de contar con un fallo de tutela que ordena la atención integral de su hija, su EPS Comeva nunca le ha autorizado el medicamento, por lo que María Isabel se expone a nuevas fracturas y a llevar una vida de postración y dolor. En este momento, María Isabel no está tomando ningún medicamento. Yo digo que los entiendo, no, porque cuando me dan los dolores, yo sé que tal vez ellos no sienten. Y sé que ellos no lo sienten porque no son la persona, porque no tienen a sus hijos enfermos tal vez. Todos los días, Amanda intenta lo imposible con este arequipe casero que vende en las calles de Chachagüí. Señores, ¿no gustan colaborarme con manjarcito blanco? Conseguir 5 millones de pesos cada 3 meses para comprar el pamidronato disódico. Cada que voy a Bogotá, yo hago un arequipe. Allá lo vendo y con eso me ayudo con los viáticos urbanos. A taxis, los transportes que corresponden dentro de la ciudad de Bogotá. Y en dinero, vendiéndolo todo, me pueden quedar unos 130. Así las cosas, Amanda necesitaría el tiempo y el dinero para hacer y vender más de 400 arequipes al mes, para reunir los cerca de 20 millones de pesos anuales que cuesta el medicamento que su hija tanto necesita y que su EPS le niega. Yo la acompaño, pues ahí entre los tres nos defendemos. Entre los tres, si mi mamá vende, nosotros cuidamos. Si nosotros vendemos, mi mamá cuida. Crónicas RCN llegó hasta donde uno de los gerentes de la EPS, Comeva, que hoy tiene en jaque a María Isabel y que con 12.809 acciones de tutela en 2012, según datos de la Defensoría del Pueblo, encabeza el listado de entidades con más tutelas que invocan el derecho a la salud en el país, el 11.14% de las 115.026 interpuestas el año pasado. Uno de los gerentes de Comeva, cómo no, tiene una disculpa. Hay problemas de diseño en el sistema de salud en general, ya a nivel macro, a nivel país, que hacen difícil la atención de las enfermedades huérfanas. Para este funcionario, como para todos los confrontados, la culpa es del sistema de salud. No obstante, insistimos, ¿por qué no le dan el medicamento a María Isabel? No hay razón para que un medicamento que tiene efectividad en el problema de María Isabel no se le entregue. Por ser una niña con una condición de salud que amerita toda la atención, el medicamento hay que suministrarlo. Sin embargo, Crónicas RCN acompañó con una cámara oculta a Amanda, madre de María Isabel, quien pidió y hasta suplicó le entregaran el pamidronato disódico a su hija. Luego de todo un día de trámites en Comeva, Amanda y su hija fueron enviadas al Hospital San José Infantil en el noroccidente de Bogotá. Su EPS les dijo que allá le aplicarían el anhelado medicamento. Entran al lugar y en el módulo de información encuentran su primer problema. Amanda suplica atención. Otra funcionaria les pide hacer fila y esperar. El intenso dolor agobia a María Isabel. Amanda está desesperada de ver a su hija así. La verdad es que no parece ni fuera paralizar todo porque usted no sabe cuánto hemos gastado en taxi y llegaron a esa sala desde por la mañana hasta por la tarde para que le digan no vuelva al otro día porque... Amanda ingresa a un consultorio a pedir ayuda. Nuevamente allí le dicen, luego de pesar a María Isabel, como si con eso le fueran a aliviar el dolor, que su EPS se equivocó al remitirla. Le dan un documento que evidencia el error. Refiere no disponibilidad de endocrinología pediátrica, se explica a la madre, quien refiere entender y aceptar. Ya en el módulo de Comeva, dentro del hospital, una funcionaria de la EPS reconoce el error. Y así, en medio de trámites, cansada y desesperada, Amanda recibe la orden de volver a comenzar. Por favor, apunta atención de Comeva de los
usted quiera, pero donde ellos se comunicaran es a la boda de Lourdes, que queda allí, la que queda más cerquita. Y me fue como los perros en misa, se puede decir, aun cuando fea la expresión. Como no hay endocrinólogo pediatra, no la hospitalizan. Ahora Comeva dice que no me solucionan sino hasta el lunes y que a ver si de pronto el lunes, si de pronto el lunes me dan para la cardio. Y nunca fueron atendidas pese a lo declarado por uno de los gerentes de esta EPS Comeva. ¿Lo recuerdan? No hay razón para que un medicamento que tiene efectividad en el problema de María Isabel no se le entregue. Pero la triste realidad fue que María Isabel tuvo que regresar a Chachagüí con las manos vacías, una vez más. Más que todo los dolores son fuertes. Esos días uno amanece como triste. Las fuerzas ya no son las mismas. Tenemos que echar para adelante, mija, porque para atrás asusta. Ante semejante drama, el gerente de salud de Comeva hizo una promesa frente a las cámaras de Crónicas RCN. María Isabel, cuente con nosotros, por nuestra parte tiene todo nuestro apoyo. El mismo drama que afronta Amanda lo debe padecer la reconocida actriz Luli Boza y su hijo Ángelo, quien sufre de distrofia muscular. 300.000 pesos cada vacuna y cada tratamiento son como 6 vacunas. Entonces cuando me ha alcanzado pues le he hecho más cada 2 meses y ha recuperado. Luli se refiere a un medicamento biológico que contiene ácido ribonucleico de otras especies y que favorece la regeneración de los frágiles tejidos musculares de su hijo. Pero al no estar dentro del POS, su elevado costo y los trámites ante la EPS para su autorización tienen frenado el tratamiento. Para este especialista que ordenó esta medicina para el caso de Ángelo, a pesar de que ya cuenta con registro INVIMA, la importación desde Alemania y su precio dejan sin posibilidades a muchos pacientes que la necesitan. Se requieren más o menos 10 ampollas de 1 a 3 veces al año, dependiendo de la situación clínica del paciente. Cada ampolla cuesta entre 150 y 200 euros, cuesta en Colombia aproximadamente. Eso quiere decir que necesitamos de 10 a 30 ampollas por año, es decir, que necesitamos una suma aproximada de 2.000 a 6.000 euros al año para un tratamiento que mantenga a una persona con una calidad de vida y con distrofia muscular en condiciones óptimas. Y sin importar la fama o el reconocimiento, en estos momentos esa cifra resulta inalcanzable para Luli. Soy cabeza de familia, estoy sola y no tengo nadie que me ayude. A mí los papás de mis hijos, se desaparecieron y yo soy la que veo por esto solita. ¿Y qué dice el representante de su EPS Sanitas, la misma que tardó 7 años en dar el diagnóstico de la enfermedad de su hijo Ángelo? Efectivamente podrán presentarse algunas demoras, principalmente por aquellos casos en los cuales el grupo científico quiera estar absolutamente seguro de cuál es el tratamiento que debe ofrecerle a un paciente. En esos momentos lo que hago es que grito si tengo que gritar, lloro lo que tengo que llorar. Una tutela fue la única forma con la que Janet y Albeiro lograron que tras 5 meses de infructuosos trámites, su EPS trasladara a Miguel Ángel a su casa, con todas las garantías médicas necesarias para tratar su síndrome de Morquio. Un juez, en un fallo de tutela, tiene 48 horas para que su hijo sea trasladado de una unidad de cuidado crónico a su casa, porque allá va a estar mejor. Tiene 48 horas para entregarle pañales, cremas, pero está la hora que nada. Los Patiño Novoa reflejan la dura realidad de las familias con pacientes aquejados por enfermedades huérfanas.
Ellos, más que nadie, saben qué hay que hacer para tratar de salir adelante. Uno de los padres quedarse en la casa, el otro salir a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Pelear todo el tiempo. Todo el tiempo tú tienes que estar dando la pelea judicial, el fallo, el desacato. Lo que piden estas desesperadas madres al colapsado sistema de salud del país no es que sus hijos sean sanados, ya que estas enfermedades son incurables, sino que sean atendidos para que se mejore su calidad y esperanzas de vida. Ya regresamos. En el país no existe un censo que permita cuantificar los casos de enfermedades huérfanas, pero las tres historias de esta noche reflejan en mucho el padecimiento de estas familias y los pacientes que se enfrentan al sistema de salud. Si esto pasa con un simple traslado y unos pañales, resulta complejo imaginarse cómo será cuando en Estados Unidos se apruebe el costoso reemplazo enzimático que Miguel Ángel tanto espera. Un tratamiento que vale entre 20 y 40 millones de pesos semanales, pero que mejoraría en algo su golpeada calidad de vida. Término que resulta bastante subjetivo para este endocrinólogo, vocero designado de la EPS Compensar, responsable de velar por la salud de este niño. Calidad de vida para un paciente que tiene un pronóstico de 2-3 meses es darle una droga que vale 80 millones de pesos para que en vez de que viva 2-3 meses, viva un mes más. Eso es mejorarle la calidad de vida al paciente. Yo discutía esto con algunas personas que manejan EPS y me decían, mejor calidad de vida es que la EPS le pueda pagar un viaje a Cartagena con la familia. Estoy seguro que eso puede ser más calidad de vida para el mismo paciente. Y aunque, según este funcionario, las EPS no están diseñadas para dar pañales, el pasado 27 de septiembre, una semana después de esta entrevista con Crónicas RCN, Compensar por fin autorizó la entrega de 90 pañales, 100 pañitos y un frasco de crema para Miguel Ángel, además de una silla especial que pocas semanas atrás ya le había entregado. Sí, la tutela se cumplió, pero 82 días después del fallo del juez. Por ahora, el niño sueña con volver al colegio. Mientras tanto, Albeiro, su papá, intenta consolarlo leyéndole sentidas cartas que le envía Wilson, su mejor amigo de clases. Te queremos, Miguelito. Te extraño mucho. Espero que te recuperes rápido. Solo viniste 2 semanas al colegio. Después no volviste. Atentamente, Wilson López Díaz. Que te recuperes. Los dramáticos casos de estos 3 niños reactivan el debate acerca del servicio de salud en Colombia para pacientes con enfermedades huérfanas. La desidia administrativa de las EPS y del Estado deja a la tutela como la herramienta de defensa ciudadana por excelencia, incluso por encima de la Superintendencia de Salud, según explicó el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández. La mayoría de las acciones de tutela, eso aparece en las últimas estadísticas de la Defensoría del Pueblo, son por servicios y medicamentos que están incluidos en el POS. Entonces, no es cierto que la gente acuda solo a la tutela para los mecanismos que están fuera del POS, sino que también están negando los del POS, Plan Obligatorio de Salud. El Sistema Nacional de Salud aún no tiene cifras exactas de cuántas personas padecen enfermedades huérfanas en el país. Apenas una ley especial que sigue en trámite identifica 1.730 de estas patologías en Colombia. Por lo pronto, el ministerio prepara un censo de estos pacientes y en medio de una polémica reforma a la salud que se ha enfrentado en el Congreso al ausentismo e impedimentos de los honorables parlamentarios, las EPS tienen claro que más allá de un derecho, la salud es un negocio. No en vano, en 2012, Colombia vendió más de $80 millones en servicios particulares de salud a pacientes extranjeros. La salud no es gratis, los medicamentos cuestan, los laboratorios farmacéuticos
cobran por esos medicamentos. A los médicos hay que pagarles. Y en medio de esta lucha de intereses, 2 mujeres dedican su vida a trabajar por las personas con enfermedades huérfanas. Desde reconocidas asociaciones de pacientes, Luz Victoria Salazar y Marta Herrera reafirman la triste realidad del sistema de salud. El ministerio tiene que controlar de tal forma que se eliminen esas intermediaciones. Muchas veces aparentemente las EPS están aprobando todo, pero yo llamaría más que nos están dando negaciones disfrazadas de aprobación. La demora en esos tratamientos y en esos medicamentos está ocasionando que la calidad de vida en las enfermedades huérfanas no mejore, sino se vaya deteriorando. Adicional, se suma a esto la tristeza y la angustia de los papás de decir: la vida de mi hijo se me está yendo entre las manos por culpa de un sistema que no me quiere responder. Todos dicen el objetivo principal es el paciente. Tal vez el día en que la salud deje de ser en el país un negocio para convertirse en lo que defiende la Constitución, un derecho. Todos estos pequeños podrán realizar sus sueños. María Isabel será ortopedista, Ángelo un gran actor de cine y el pequeño Miguel Ángel un experto en tecnología. Mientras ese día llega, estas voces de protesta seguirán oyéndose por todo el país. Lo que yo les pediré es que sí tomen un poquito más de conciencia. Es absolutamente inhumano el manejo al que se da a los niños a través de las entidades promotoras de salud. No hay nada oculto bajo el sol y en cualquier momento las ollas se destapan, y por eso es que cada rato se destapan los escándalos de las EPS en este país. Es una forma de violencia, indudablemente. Le pido a Dios, pues, que primero se vaya Él, antes que yo me vaya. Porque ¿en manos de quién va a quedar Miguel? Un sistema de salud que no le va a dar a él lo que él necesita y no voy a estar yo para pelearlo. Crónicas RCN promete seguir paso a paso el desarrollo de estos 3 casos, de María Isabel, Ángelo y Miguel Ángel, ante sus indolentes empresas prestadoras de salud. A ustedes los espero la próxima semana en Crónicas RCN, donde están las buenas historias. Crónicas.